Bueno, lo primero es saludarlos desde Chile. Estoy en la habitación de mi hija, transmitiendo para todos ustedes. Y bienvenidos, ¿cierto?, a este webinar. Veo que hay personas de distintos lugares, hasta de Canadá, vi por ahí alguien, Argentina por ahí aparece, ¿sí? Entonces, ahora les voy a compartir mi pantalla para que comencemos con la actividad. ¿Se ve la pantalla o no? ¿Se ve la pantalla? Sí, señor. Sí, sí se ve. Ya, excelente. Esperen un momentito para hacer los ajustes. Ya, bueno, lo primero, bueno, mi nombre es Jorge Astete, contarles que siempre digo, de formación ingeniero industrial y con una maestría en prevención de riesgo. Yo llevo toda mi carrera profesional dedicada a los sistemas de gestión, ya sea en el ámbito de las asesorías, las auditorías y la formación en sistemas de gestión. Bien, la semana pasada, tuvimos a Mario Villalobos, que es un colega chileno, que nos habló sobre análisis de datos, ¿bien? Y en aquella, a ver si pueden apagar los micrófonos, y en aquella ocasión, Mario nos comentó sobre las competencias de los profesionales de esta nueva era, ¿cierto? Las competencias que debíamos tener los profesionales. Y en ese ámbito, obviamente, él mencionó el manejo de herramientas de análisis de datos, ¿bien? Yo creo que a Mario se le olvidaron algunas cosas, que yo voy a refrescar. Un saludo para Mario si está ahí también en el webinar. Y yo diría que otra de las competencias que debemos manejar como profesionales relacionados con la seguridad y la salud, evidentemente son herramientas para formación de adultos, que sin duda nos las proporciona Ludo Prevención con su metodología, y también mencionar los sistemas de gestión. Hoy día hay una gran cantidad de profesionales que se están requiriendo, ¿cierto?, para administrar, para implementar, para mantener, para verificar conformidad de sistemas de gestión. Y obviamente todo lo vinculado a la ISO 45001 no es la excepción. Así que yo creo que esa también es una competencia que deben tener los profesionales, ¿cierto?, para enfrentar los nuevos desafíos. Las normas de sistemas de gestión mueven un tremendo mercado, ¿bien? A veces uno se impresiona de qué tan grande es ese mercado, ¿bien? Entonces partamos, miren, la ISO 45001 nos proporciona varias novedades. Yo voy a comentar solo algunas de ellas, que son 7, ¿bien? Y se las listo ahí en esa lámina. El impacto que está causando la ISO 45001, obviamente una nueva estructura, hay temas de terminología, de conceptos, de vocabulario, hay un fuerte énfasis en la consulta y participación de los trabajadores y de la mano con eso de la comunicación dentro de la organización. Obviamente una nueva mirada respecto del enfoque de riesgo y la alineación estratégica, ¿cierto?, con el quehacer de la organización. Entonces voy a ir abordando una a una de esas novedades. Todos saben que esta es la primera norma de seguridad y salud en el trabajo emitida por la ISO, ¿cierto? Ustedes saben que la ISO es una red global de organismos nacionales de normalización que agrupa a distintos países. Los países participan a través de sus organismos de normalización. Son parte de la ISO, por ejemplo, IRAM de Argentina, INN de Chile, ICONTEC, ¿cierto?, de Colombia, INACAL de Perú y otros más, ¿bien? Ahora, fíjense en la siguiente lámina que les voy a mostrar. Esta lámina muestra la cantidad de certificados emitidos en las distintas normas de sistemas de gestión emitidas por la ISO, ¿bien? Obviamente, yo siempre digo, la madre de las normas es la ISO 9001. Tiene cerca de 900.000 certificados emitidos en el mundo, ¿bien? Pero fíjense la ISO 45001. Esta es una estadística de finales del 2018. Recuerden que la ISO 45001 se apareció en marzo del 2018. Esto quiere decir que en menos de 9 meses la ISO 45001 alcanzó 12.000 certificados. Eso es una cantidad impresionante, porque, por ejemplo, fíjense en esta misma lámina, la ISO 50001, que es del año
2011 al 2018 tenía 18.000 certificados emitidos. No sé si logran dimensionar, ¿cierto?, el impacto que tiene o la cantidad de certificados que se alcanzaron en ISO 45001 en tan poco tiempo. Y esto, insisto, es una estadística del año 2018. O sea, este año debería aparecer la estadística para el año 2019. Así que el mercado es grande. Y les puse acá una lámina que nos muestra la cantidad de certificados emitidos en algunos países de Latinoamérica. La mayor cantidad de certificados hasta fines del 2018 era de Colombia. ¿Bien? Entonces, lo primero es entender que la ISO 45001 tiene y va a seguir teniendo un acto en términos de certificados. Lamentablemente con OSAS no sabíamos la cantidad de certificados que se habían emitido en el mundo. Bien, hay algunas estimaciones, pero no pasan de ser de eso. Esta es una estadística oficial de ISO. Bien. Bueno, otro tema que les quiero comentar como una gran novedad, sin duda, es la estructura de la norma. Ustedes saben que a partir del 2012, todas las normas de sistemas de gestión emitidas por la ISO tienen la misma estructura. ¿Bien? Obviamente, el objetivo de que tengan la misma estructura obedece a sincronizar, ¿cierto?, todas las normas de sistemas de gestión, ¿bien?, a adoptar lenguaje común para las normas de sistemas de gestión, a que sea más fácil la integración de los sistemas. Obviamente una empresa parte implementando habitualmente un estándar y luego va evolucionando e incorporando otros estándares, ¿bien? Y también a eliminar la duplicidad de documentación que existía en muchos sistemas de gestión. Y aquí me quiero detener. Es importante que entendamos que un sistema de gestión no es sinónimo de sistema de documentación. ¿Bien? Un sistema de gestión está definido como varios elementos que conversan en una organización y que tienen por objetivo establecer política y objetivo. Y de qué manera yo, ¿cierto?, estructuro procesos que me permitan alcanzar esa política y esos objetivos. Entonces diríamos que la esencia de la gestión está puesta en la política y los objetivos, que son las grandes definiciones estratégicas. La documentación es un apoyo, pero no es la razón de ser de un sistema de gestión, aunque muchas veces hagamos de la documentación la razón de ser. ¿Bien? Ahora, hecha esa aclaración, todas las normas de sistemas de gestión tienen 10 capítulos. Esta, cierto, es, entre comillas, todavía una novedad, sobre todo para los que estábamos acostumbrados a trabajar con otras normas que no obedecían a esta estructura y no hemos tenido que acostumbrar. Tenemos 10 capítulos donde los primeros capítulos son introductorios. Y del capítulo 4 al 10, ahí empiezan a aparecer los requisitos o las exigencias para la organización. Ahora, esta estructura es muy similar, casi idéntica para las otras normas de sistemas de gestión, pero la ISO 45001 tiene algunas tiene algunas cosas especiales, ¿bien? Por ejemplo, en el capítulo de contexto de la organización, este capítulo es igual para todas las normas de sistemas de gestión, pero en el capítulo 5 de liderazgo, por ejemplo, la ISO 14001 es la única norma que tiene un apartado, un requisito para la consulta y la participación de los trabajadores. Eso no lo vamos a encontrar en una ISO 9001, una ISO. Y obviamente en el capítulo 8 de operación aparece algo que tiene que ver con la preparación y respuesta a esta emergencia, que son requisitos muy vinculados, ¿cierto?, a seguridad y salud en el trabajo, también a sistemas de gestión ambiental. Pero todos los otros requisitos se repiten en las normas, por ejemplo, objetivos, ¿ya?, revisión por la dirección en el capítulo 9, etc. Ahora, esta estructura está pensada para dar cumplimiento o estar sustentado en el ciclo de Deming, ¿sí?, el famoso ciclo PDCA de mejora, donde los capítulos 4, 5 y 6 apuntan a desarrollar el concepto de la planificación. El hacer está dado por el capítulo 7 y 8, el chequeo o la verificación a partir del capítulo 9, que es la evaluación del desempeño, y el capítulo 10, ¿cierto?, es un capítulo que apunta a la actuación. ¿Se escucha?
¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ya, excelente. Bien, entonces tenemos, como dije, una nueva estructura para los sistemas de gestión que tenemos que acostumbrarnos, familiarizarnos. Ahora, insisto, la ISO 45001 tiene diferencias pequeñas y sutiles, digo pequeñas, grandes diferencias con respecto a los otros estándares. Les voy a dar un ejemplo, porque cuando implementamos sistemas de gestión tenemos que tener claras esas diferencias, o si no vamos a cometer errores. Por ejemplo, solo les voy a dar uno. En el requisito de roles, responsabilidad y autoridad, si yo comparo la ISO 45001 con una ISO 9001 de gestión de calidad o una ISO 14001 de gestión ambiental, ISO 45001 es el único estándar que me exige que las responsabilidades y autoridades estén documentadas. No así una ISO 9001 y una ISO 45001. Y así también aparecen dentro de los apartados pequeñas, grandes diferencias que hay que tenerlas en consideración en la medida que avanzamos en la implementación o en la actualización de sistemas de gestión. ¿Bien? Miren, otra gran novedad tiene que ver con la terminología o el vocabulario que se usa en los sistemas de gestión. Y esto también es importante tenerlo muy claro, porque no comprender los términos que se plantean en ISO 45001 nos puede llevar a errores de implementación, de aplicación, y también a errores de verificación, cuando hacemos, por ejemplo, auditorías. Y ahí, por ejemplo, en la laminita yo les muestro que la norma nos regala varios términos. Algunos nos parecen muy naturales y habitualmente los utilizamos. Por ejemplo, parte interesada o stakeholder son términos que en general nosotros siempre hemos utilizado en la gestión organizacional, pero que hoy día están puestos en el estándar, ¿sí? Pero, por ejemplo, fíjense ahí que hay un término consulta y otro participación. Y son dos términos completamente distintos. Si yo no entiendo la diferencia entre consulta y participación, malamente voy a poder hacer una buena implementación de ese requisito normativo. Lo vamos a revisar más adelante. Y fíjense también que hay dos definiciones de riesgo. Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo y riesgo a secas, como yo le llamo. Entonces, ahí también hay un tema. Respecto de la información documentada, aquí les quiero hacer una pregunta, a ver si podemos ver en el chat alguna respuesta. ¿Cuáles son los documentos que típicamente hemos utilizado en los sistemas de gestión? ¿Qué me da ejemplos de tipos de documentos que usamos en los sistemas de gestión? Por ejemplo, los procedimientos para acciones correctivas y preventivas. Procedimientos, ¿cierto? Excelente. O sea, usamos en los sistemas de gestión como tipo de documento los procedimientos. Otro tipo de documento que es muy clásico en los sistemas. La política. La política de seguridad, los objetivos y metas. Objetivos, ¿cierto? Política, objetivos, instructivos, planes, registros, son todos ejemplos de programas, son todos ejemplos de documentos que usamos en los sistemas de gestión. Bien, ahora en estas nuevas normas, incluida la ISO 45001, no vamos a encontrar referencia, por ejemplo, a la palabra registros, procedimientos, sino que todos esos documentos quedan anidados o quedan bajo el paraguas del concepto de información documentada. Un término genérico que lo que busca, ¿cierto?, es no encasillar o enmarcar a las organizaciones para que a la documentación la llamen de cierta manera. Dicho de otra forma, usted puede usar el nombre que quiere para sus documentos. Caen dentro de la categoría de información documentada. ¿Bien? Entonces, importante esto, familiarizarnos con la terminología. Por ejemplo, incidente. Claro, uno revisa la terminología de incidente y rápidamente detecta, ¿cierto? Nos damos cuenta que dentro de la definición de incidentes que da la ISO 45001 están los accidentes, ¿sí?, y los cuasi accidentes. Algunos le llaman a estos últimos incidentes con alto potencial. Claro, si no entiendo eso, cuando aplique el requisito de no conformidades e incidentes, no voy a considerar probablemente la gestión, ¿cierto?, de los cuasi accidentes o incidentes con alto potencial, como dije, lo llaman en algunas ocasiones. ¿Bien? Entonces, terminología, otra gran novedad, ¿cierto?, y que hay que familiarizarse. Vámonos con la siguiente, la número 4. Hay que... Se me quedó.
enganchada la presentación. Ya, la número 4 tiene que ver con la consulta y participación. Y aquí les voy a comentar que la norma hace una diferencia entre consulta y participación. La consulta es buscar la opinión antes de tomar una decisión. Y lo que nos exige ISO 45001, que nosotros busquemos la opinión de los trabajadores en ciertas temáticas o en ciertos aspectos del sistema de gestión. Y enfatiza que esta consulta tiene que realizarse a los trabajadores no directivos. Esto es muy importante porque yo podría hacer la consulta, buscar la opinión de los trabajadores directivos, y no es el objetivo es que participen los trabajadores que no están en la capa superior de la organización. Y por ejemplo, yo solo aquí puse algunos ejemplos, nos pide que busquemos la opinión de los trabajadores respecto de la política, ¿ya? Ustedes saben que en todos los sistemas de gestión tenemos que definir y documentar una política. Entonces nosotros tenemos que consultar a los trabajadores el parecer respecto de la política que ha definido la organización. También los objetivos, también los programas de auditoría. Insisto que aquí yo solo di algunos ejemplos de temas que hay que consultar a los trabajadores. Evidentemente, esto supone definir cuáles van a ser estos mecanismos de consulta, ¿cierto? ¿Cómo voy a llevar a cabo esta consulta dentro de la organización? También es bueno revisar qué establece la legislación de cada país, porque a veces hay algunos mecanismos o métodos que me pueden ayudar, ¿cierto? Los puedo utilizar para hacer esta consulta. Perdón, Jorge. Y por el otro lado, sí, adelante. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, una empresa que ya tenga constituida su política, sus objetivos y su programa de auditoría, y que no lo consultó en aquel momento cuando lo iban a levantar, ¿cómo lo puede consultar luego de ya estar montado? Claro. Bueno, la sugerencia y la recomendación es, si no hizo la consulta en su momento, haga la consulta ahora, porque está claro que para efectos de una auditoría, el no haber consultado estos temas a los trabajadores es una no conformidad, ¿bien? Así que hágalo ahora, pida la opinión a los trabajadores. ¿Se entiende? Mire, el objetivo de la consulta o la razón de ser de la consulta es la siguiente. Nosotros en los sistemas de gestión hacemos definiciones y puede ser que esas definiciones no conversen con lo que opinan, sienten o visualizan los trabajadores. Por ejemplo, en la empresa en general definimos objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces esos trabajadores ven estos objetivos y comentan y dicen, pero eso es ilógico, es irreal, no es aplicable, no es alcanzable. Entonces, ese es el objetivo de la consulta, ¿cierto? Vincular a los trabajadores en las definiciones que los afectan a ellos. Finalmente, lo que está en juego aquí es su seguridad y su salud. Así que respondiendo, ya no lo hizo, hágalo y vea qué opinan respecto de estos temas. ¿Bien? Ahora, respecto de la participación, al final les quería dar unos minutitos, ¿cierto?, de consulta. Anótenla ahí y me las plantean para avanzar. Por el tiempo simplemente, ¿ah? Respecto de la participación, el estándar dice, bueno, y la participación, ¿sabe qué? La participación tiene que ver con el efecto de involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones. No es simplemente que opinen, ¿cierto?, como en la consulta, sino que involucrarlo en la toma de decisiones. Yo siempre digo, la consulta es voz, en cambio la participación es voto, ¿bien? Así que también tengo que crear los mecanismos bajo los cuales voy a implementar esta consulta y participación. Y ahí la norma nos pide, mire, los trabajadores tienen que participar en la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Quizá eso no es tan novedad porque algunas legislaciones de algunos países lo podrían tener incorporado ya como parte, insisto, de la legislación. Tienen que participar en la determinación de requisitos de competencia, necesidades de formación, la formación y la evaluación de la formación, ¿ya? Y tienen que participar en la investigación de los incidentes y las no conformidades y la determinación de acciones correctivas. Por ejemplo, en mi país, los trabajadores están obligados a participar en la investigación de accidentes a través del comité paritario, ¿cierto? Que empresas que superan un cierto número deben tener un comité paritario y ahí ese comité paritario tiene que participar en la investigación de los accidentes específicamente.
Pero bueno, el requisito es más amplio que eso porque ya dijimos que dentro de los incidentes no solo están los accidentes. Yo diría que este es una novedad, ¿cierto? Yo sé que puede ser difícil de implementar este requisito, sobre todo con organizaciones muy grandes, pero hay que buscar mecanismos. Recuerde, las normas ISO definen qué, no definen el cómo, ¿sí? No definen metodologías ni herramientas, ¿ya? Y ahí está el valor, obviamente, de las personas que se dedican a dar apoyo a las organizaciones, ¿ya? En metodologías y herramientas. Vámonos a la quinta novedad. La quinta novedad tiene que ver con la comunicación, un requisito potenciado en ISO 45001 respecto de la comunicación. La comunicación tiene que ver con la difusión, la recepción y el entendimiento de ciertos tópicos o temas que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Y cada organización tendrá que establecer qué se necesita comunicar, como aparece en la lámina, cuándo hay que hacer esa comunicación, a quién debemos comunicar y cómo vamos a comunicar, mecanismos, ¿cierto? Ahí tenemos que tener en cuenta también, ¿cierto?, idiomas, temas de alfabetización dentro de las organizaciones. Esta semana hay un webinar que está orientado a eso. Y fíjense que yo también puse ahí en esa lámina algunos temas que debemos comunicar en la organización. La política es un clásico, ¿cierto? Esto quiere decir que en la organización tendrá que estar claramente determinado quién comunica la política, ¿cierto? ¿Cuándo se comunica? ¿En qué momento? ¿Cómo se comunica esa política de seguridad y salud en el trabajo? Pero no solo eso, ahí aparecen objetivos, por ejemplo, resultados de seguimiento y medición. En la ISO 45001 hace una clara diferencia entre lo que es seguimiento y medición, que no me voy a detener en eso. Los resultados de las revisiones por la dirección. Ustedes saben que en todos los sistemas de gestión hay que revisar la adecuación, funcionamiento y eficacia del sistema de gestión. Los resultados de esa reunión, porque habitualmente es una reunión, ¿cierto?, tienen que ser comunicados a los trabajadores. Eso es una diferencia. Por ejemplo, los resultados de la revisión por la dirección, comunicárselo a los trabajadores, no es una exigencia de una ISO 9001 ni de una ISO 14001, es solo una característica de ISO 45001. Bien, y ahí puse algunos más que son temas de comunicación. También habrá que definir, ¿cierto?, cuáles son todos estos mecanismos de comunicación. Bien. Vámonos con la sexta novedad, ¿cierto?, de este resumen que he hecho. Bueno, todos tenemos claro como profesionales de la seguridad y salud, ¿cierto?, la definición de riesgo, ¿ya? De hecho, es muy común que repitamos que el riesgo es probabilidad por severidad o consecuencia, ¿sí? Y esa es la definición que da la ISO 45001 sobre riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Dice que es la combinación efectivamente de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas, ¿cierto?, y la severidad de la lesión o deterioro que causa en la salud del trabajador. Ahora, estos riesgos, ¿cierto?, provienen de los peligros, y este es un clásico en los sistemas de gestión y también como profesionales de la seguridad y salud, la identificación de peligros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algunos peligros, aquí tampoco hay que complicarse demasiado, por ejemplo, el transitar por suelo resbaladizo desigual es un peligro, los trabajos repetitivos son un peligro, trabajar en altura es un peligro, ¿cierto? Yo tengo que identificar mis peligros y eso me genera un riesgo, y habitualmente lo que nosotros hacemos es calcular la magnitud del riesgo. Y a estos riesgos que plantea la ISO 45001 yo los llamo riesgos operacionales. Porque claro, están íntimamente relacionados con los peligros, y esos peligros con las actividades, una parte está relacionado con las actividades que se ejecutan en la organización, ¿bien? Pero la ISO 45001 en el enfoque de riesgo va mucho más allá. Dice, ¿sabe? A mí no me basta con que usted identifique peligro y evalúe riesgos solamente de seguridad y salud en el trabajo, sino que también habla de riesgo a secas. Y este riesgo a secas, ya yo lo llamo a secas porque no tiene un apellido, lo define como el efecto de la incertidumbre. Ahora, ¿de dónde provienen estos riesgos a secas que yo los llamo? ¿Bien?
estos riesgos provienen del contexto en el cual funciona la organización, de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y del alcance del sistema de gestión. Es muy común que a estos riesgos se le llamen riesgos sistémicos o estratégicos. ¿Bien? Por ejemplo, un ejemplo de un riesgo, y también es muy común que estos riesgos se verbalicen con la palabra pérdida. Un ejemplo típico de riesgo estratégico sistémico en un sistema de gestión es la pérdida, por ejemplo, de un contrato. Ustedes tienen claro que un accidente, una enfermedad, ¿cierto?, podría causar la pérdida de un contrato o de un negocio con un cliente. Sin duda, ese puede ser un riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, la pérdida de imagen o pérdida de credibilidad de una organización también puede ser producto, ¿cierto?, de una lesión, de un deterioro de la salud. ¿Bien? Entonces hay un montón de riesgos que están asociados, que yo lo llamo sistémicos, y que provienen de este análisis de contexto de parte interesada y de alcance del sistema. Y aquí está el gran salto que da la norma en el enfoque de riesgos. O sea, resumiendo, no bastaría con que yo tenga las famosas matrices hiper o MIPER, ¿cierto?, que usamos habitualmente en un sistema de gestión ISO 45001. También tenemos que identificar y evaluar estos riesgos que yo he llamado riesgos sistémicos o estratégicos. ¿Bien? Son riesgos complementarios, o podríamos decir que los riesgos de seguridad y salud son una parte de estos riesgos. Ahora, aquí viene todo el tema del análisis de contexto. ¿Cómo hacemos, cierto, o implementamos este famoso análisis de contexto, este análisis de parte interesada en las organizaciones? De hecho, hoy día estamos conviviendo con un contexto, cierto, cambiante, extremo, como es la declaración y aumento de pandemia del coronavirus, ¿cierto? Y sin duda que eso tiene un efecto en la organización, ¿sí o no? Eso tiene un efecto en la organización y en las decisiones que hay que tomar como organización. Y por último, y yo diría que esta es la novedad más importante de la ISO 45001, es que alinea los sistemas de gestión con la dirección estratégica de una organización. Y he creado esta laminita para explicar y que, miren, el sistema de gestión en la práctica es eso, ¿sí? Un conjunto de procesos, sin duda que estos procesos conversan entre sí, ¿cierto? Y yo he relevado en la parte superior de este diagrama el análisis del contexto. Ahora, estas dos grandes cajitas que son parte de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que hacen estas dos grandes cajitas es que en el caso del contexto de la organización me expone a riesgos y oportunidades, y en el caso de los procesos, aquí se generan riesgos y oportunidades. Y ya les dije anteriormente que estos riesgos y oportunidades los tenemos que tener identificados, evaluados y documentados, porque eso sí es exigencia ISO 45001. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el sentido de hacer esta gestión de riesgos en el sistema de gestión? El sentido y el foco es que los riesgos lo que hacen es dificultarme la consecución o el logro de los resultados de un sistema de gestión. En cambio, las oportunidades en general lo que hacen es posibilitarme, ¿cierto?, el logro de los resultados de un sistema de gestión. O sea, esto. ¿Cuáles son los resultados que se esperan de la aplicación de una ISO 45001? Que se prevengan lesiones y deterioro de la salud, sin duda, ¿cierto? Que logremos los objetivos de seguridad y salud, y aquí está la esencia de la gestión, ¿o no? Yo ya dije la definición de objetivos. Que obviamente podamos cumplir con los requisitos legales, ¿cierto? Y todo aquello relacionado con la seguridad y salud, y que se mejore el desempeño del sistema de gestión. Yo gestiono riesgos y oportunidades, insisto, para que yo pueda alcanzar estos resultados esperados. ¿Bien? Ahora, estos resultados esperados del sistema de gestión tienen que conversar con mi dirección estratégica. Y la dirección estratégica de una organización está dada por tres grandes temas. Primero, la visión, ¿cierto? Y la visión tiene que ver con dónde queremos llegar como organización o dónde queremos llegar como organización, ¿sí?
La misión que está relacionado, ¿cierto?, en lo que somos y cómo lo hacemos, ¿bien? Y los valores que sin duda son en lo que creemos como organización. Y aquí en esta lámina he intentado reflejar la esencia de un sistema de gestión. No sirve de nada contener procedimientos instructivos, registros, planillas, checklists, charlas, etcétera, si finalmente todo eso no apalanca el logro de estos resultados y a su vez eso no apalanca, ¿cierto?, el sentido de la organización, la razón de ser de la organización. Bien, he tratado de resumir en media hora que me dice Luigi, ¿cierto?, los siete novedades, grandes novedades, hay muchas más. Él también les comentó que el día jueves yo voy a iniciar un curso de ISO 45001 donde vamos a ver esto requisito por requisito, y he regalado, ¿cierto?, una beca para los que han participado del webinar. Así que yo espero encontrar a alguno de ustedes, ¿cierto?, en la actividad.